El problema del poder político del Congreso no es de forma, no es si la sesión es virtual o es presencial, etcétera. Ya la Corte Constitucional hablará de este tema y dejará claro la situación. No, el problema del poder político es de decisión. Hoy tenemos un ministro de Salud que pertenece al partido político Cambio Radical. Se supone, no lo han explicado muy claramente, que es un acuerdo político entre el presidente Duque y ese partido. Lo mismo que hay que decirlo en relación a Bogotá. El secretario de Salud de Bogotá es una cuota política del señor Sergio Fajardo. Las decisiones tomadas al respecto fueron tomadas antes de la pandemia. Habría que ver si ese tipo, digamos, de acuerdos políticos que hacen los gobiernos daña la posibilidad de tomar decisiones en el Congreso. Por ejemplo, todos aquí se expresan cada vez que nos referimos al tema de los bancos, que hay una política alrededor de los bancos desde el gobierno absolutamente contraria al interés general. Les han regalado $500 millones de pesos. Algunos hacen donaciones para que esos bancos laven su imagen y entonces entregan 10.000 millones, pero les regalaron $500 millones de pesos al mismo tiempo, a través simplemente de una emisión y de un poder de señoríaje, se llama así técnicamente, que el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, el presidente de la República le ha entregado a la banca privada y que pudo tener el mismo gobierno. Ese costo es de $500 millones de pesos que va directamente a utilidades. Bueno, si el Congreso quiere actuar, señor presidente de la comisión, ¿por qué no hay una moción de censura sobre el ministro de Hacienda? Invitaría a Cambio Radical a que la firmara con nosotros y a los otros partidos políticos, el Partido Liberal, que ha dicho que están de desacuerdo con esa política hacia la banca, y a otros. Y votamos a ver qué pasa. Ese es el poder del Congreso. Lo demás es una discusión en cierta forma retórica. Si queremos ejercicio de poder desde las funciones constitucionales, pues votemos la moción de censura al ministro de Hacienda para censurar a su vez una política de pleitesía que cuesta muchísimo en términos de dinero público y del interés general del gobierno a la banca. Voy a la constancia, señor presidente. La constancia tiene que ver con el contenido por lo cual estamos convocados hoy en el país. El virus y la política pública para enfrentar el virus. El presidente antes de ayer, y ayer me expresé engañosamente, estaba engañado al respecto, ha flexibilizado la cuarentena. Ha decidido que dos grandes sectores económicos, el de la construcción y el de la manufactura, que va desde hacer chancletas hasta hacer una máquina, salgan a la calle. Son millones de personas, 4 millones de personas, en la sola ciudad de Bogotá 1 millón. Eso implica para las grandes ciudades fundamentalmente un riesgo inmenso para el conjunto de la sociedad, no solamente para quienes tienen que ir a la calle a trabajar. Esa decisión que es la flexibilización de la cuarentena, que se vendió como una prórroga de la cuarentena, tema de la prensa, que está en este momento haciendo yo creo que una mala función. Vende la idea de que es una prolongación de la cuarentena, pero no lo es. Es el final de la cuarentena, en el caso bogotano, prácticamente. Y entraña el peligro de un crecimiento exponencial del contagio del virus. ¿Por qué lo hizo el gobierno? Porque ha cedido a unos intereses. Los intereses de los dueños de la manufactura, no de sus trabajadores. Y los intereses de los dueños de la construcción, los grandes constructores del país. Es innecesario, con que un edificio se continúe haciendo, no se va a detener el virus. Es innecesario en la lucha para detener el virus. Como el que se produzcan chancletas o papa frita en este momento en realidad no va a detener el virus. No, eso tiene otro interés. El interés es que se cree, se construye la ilusión
de que al poner a funcionar las fábricas y los talleres, incluso en los garajes, y al poner a funcionar la construcción, entonces se reactiva la economía y van a crecer las ganancias. Los señores dueños de esa ganancia, que no son los trabajadores de la construcción y de la manufactura, sino que son los propietarios de esas empresas, creen que poniendo a funcionar de nuevo las máquinas, arriesgando a los trabajadores a contagiarse, entonces van a obtener ganancias. Esa presión hecha vía gremios, vía personas, individualidades, ha llevado tanto al gobierno de Bogotá como al gobierno nacional a ceder en la cuarentena. Y aquí voy a tratar, y esta es parte de mi constancia, de subrayar algo. Cuando la prensa coloca como gran discusión política la de Claudia, que pide solo sacar a los constructores, a los obreros de la construcción a la calle, con Duque, que además pide y ordena la salida de los trabajadores de la manufactura, nos están poniendo en el mismo terreno, que es más o menos parecido a lo que sucede con la política de focalización en términos de ayuda social. Es en el mismo terreno, el terreno de debilitar la cuarentena. Sea solo la construcción o sea adicionalmente la manufactura, ambas medidas van contra la cuarentena y por tanto contra la vida de la sociedad. Y yo tengo, y ese es el sentido de esta constancia, de decir que nosotros nos oponemos a eso. Porque no hay datos que indiquen que nos podemos dar el lujo de salir de la cuarentena sin riesgo del contagio. Estamos exactamente repitiendo el gran error de España, de Italia y de los Estados Unidos. Son países, como toda la opinión pública sabe, en donde sus contagios crecieron exponencialmente y colapsaron sus sistemas de salud. Solo en España e Italia hasta ahora hay indicios de salida, de comienzo de la salida. ¿Por qué ocurrió eso? Porque tanto el gobierno español como el italiano como el norteamericano no quisieron detener la producción. Hicieron una cuarentena de mentiras, un simulacro. Y dejaron que la gente saliera a producir precisamente bajo la presión de los grandes intereses económicos, de los grandes capitales, que en ese caso son todavía más poderosos que los que hay en Colombia. Bueno, la experiencia indicó que su contagio fue exponencial, colapsaron y tienen decenas de miles de muertos. Solo cuando en el caso español y en el caso italiano volvieron estrictamente la cuarentena, empezó a descender allá su curva. Y ahora están ya en una situación un poco más halagüeña, si se puede hablar así. Estados Unidos ni siquiera ha querido hacer eso. Esa experiencia, ¿qué nos indica? Contrario a la experiencia china, que ya se puede dar, ahí sí, el lujo, por lo menos en su zona de contagio, Wuhan, de sacar la población otra vez a la calle y a la producción sin contagio mayor. Esa experiencia nos indica que en Colombia estamos cometiendo un inmenso error, que el presidente Duque y los alcaldes locales han cedido a la presión de los grupos económicos que tenemos en el país, que en el fondo son movidos a su vez por los propietarios de los bancos para reactivar una ilusión de ganancia que al final va a ser una transferencia de dineros y rentas hacia la banca, una ilusión, porque el que haga colombinas en Bogotá, por ejemplo, o en Medellín, ¿a quién le va a vender? El que haga camisas, ¿a quién le va a vender? En el mundo hay compradores hoy de camisas, hay compradores de pantalones en la misma cuantía que antes de la pandemia. El mundo está en otra situación, está tratando de vivir, de sobrevivir, no de comprar camisas. Por tanto, esta política que ha hecho Duque, que se está implementando también en la ciudad de Bogotá y en todas las capitales del país, nos puede llevar a una situación similar a la de España y la de Italia. Es decir, estar a puertas en un corto plazo del colapso hospitalario, con unos hospitales muchísimo más débiles, si
se levanta el 27 de abril realmente la cuarentena a partir de la salida de los trabajadores de la construcción y de los trabajadores de la manufactura. No es construcción sí y manufactura no, como se plantea en la ciudad de Bogotá. No es construcción sí y manufactura sí, como se plantea en el país. Es cuarentena más estricta ahora, porque si no perdemos lo que hemos logrado en este mes, que es un logro, es que nuestra tasa de contagio es inferior a buena parte del mundo. ¿Por qué? Porque entramos en cuarentena. Si vamos a vivir lo que está pasando en Brasil, concluya, senador, un minuto. a escala suramericana, señor presidente. Si eso es lo que vamos a vivir, y lo vamos a vivir es flexibilizando la cuarentena este 27 de abril, nuestra capacidad hospitalaria, donde no ha entrado un solo respirador, ni comprado por Bogotá, ni comprado por La Nación, ni comprado por Cali, ni por Barranquilla, ni por ninguna otra ciudad que ya no tiene ni siquiera la capacidad financiera. Nuestra capacidad hospitalaria va a colapsar. Le he solicitado a la alcaldesa Claudia que aplique el Estatuto Orgánico de Bogotá para que la cuarentena sea más estricta. Ni construcción, ni manufactura, ni actividades no esenciales para la vida y el sustento humano. Le he solicitado al presidente de la República, y con esto termino, presidente, un pacto social y político para que la cuarentena sea eficaz. Ni manufactura, ni construcción en la calle, solo lo esencial, pero sí una dignidad en la vida dentro del confinamiento, lo cual implica, y discúlpeme que se lo diga, presidente, una redistribución transitoria de la riqueza, una política social basada en derechos universales y no en focalización, una política social de verdad. Gracias. Lamento que no esté el senador Petro para contarles, pero ustedes merecen una respuesta, los ciudadanos. En Bogotá se conocen los pactos políticos. Él, siendo alcalde, le entregó la cuota, él hablaba de cuotas. Él, siendo alcalde, le entregó la cuota a los concejales del carrusel de la contratación, a Andrés Camacho Casado, del partido de la U, la Secretaría de Movilidad. Le puso un secretario de Movilidad a Bogotá que se llama Rafael Rodríguez, que está privado de la libertad en la picota por un proceso que surgió de sus decisiones delictivas desde la Secretaría de Movilidad del gabinete del hoy senador Petro, entonces alcalde Petro. Entonces ese tipo de pactos que él hizo no los puede presumir que lo hacen los demás. Para el Partido Verde es un honor contar entre su propia militancia al actual secretario de Salud, Alejandro Gómez. Él no es un aparecido, ni mucho menos una cuota de nadie. La alcaldía de Bogotá no se deja, no hace pactos ni cede a chantajes. Entonces hoy veo una discusión bien interesante. Es imposible tener satisfecho al senador Petro. Cuando Bogotá decidió llamar a cuarentena contra viento y marea, a pesar de la oposición activa de la ministra del Interior, que todos lo recordamos, el día anterior, la víspera, pretendió detener el simulacro, la cuarentena de Bogotá, que no fue solo la de Bogotá. La razón, los argumentos y la lógica y el liderazgo son colectivos. Se sumaron 25 millones de colombianos. La gobernación de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Meta, El Valle, Antioquia, gente de todos los partidos políticos, porque aquí no es la hora de las campañas. El senador Petro está en campaña, lo respetamos y lo entendemos, pero el resto de la gente, y sobre todo los mandatarios que tienen el agua al cuello para salvar vidas, tienen que concentrarse en el día a día. Entonces, cuando se llamó a la cuarentena, que convocó a 25 millones de personas de todos los entes territoriales que mencioné, liderados por Bogotá, malo, eso no se puede. Ahora, cuando el gobierno nacional notifica al país desde ayer que va a llamar al sector de manufactura, que es gigante, que es monumental, que es todo, y que varios de los senadores de distintos partidos hemos sentado la voz por la preocupación. Aquí hay que salvar vidas. Y por supuesto, parte de esto es salvar también la economía y el flujo de ingresos
que aterra a todas las familias colombianas y a todos los empresarios que están haciendo esfuerzos infinitos por mantener esta generación de riqueza, de empleo y de trabajo. Pero es imposible darle gusto a los extremos. La senadora Rosario Guerra o la senadora Cabal, que se le olvidó mencionar un ejemplo, y es el de su amigo Trump. Ella, que es militante activa de la reelección del presidente Trump, sabrá que el 21 de febrero había 0 muertes por COVID en Estados Unidos. También va a ser el 21 de marzo había 321 muertos por COVID en Estados Unidos. 21 de marzo, solo un mes. Estados Unidos cerró con 42 de mayo y está el mundo para hacer salvamentos, seguros de desempleo. Desde la TEC, desde la UNE, hemos trabajado intensamente, no hemos parado un solo minuto. Refleja que hay unas condiciones domésticas e internas, donde malo un cierre absoluto, malo un cierre gradual, y donde las barras bravas lo que necesitan es hacer aún más difícil lo que ya es. Aquí las decisiones se tienen que tomar en cuenta, no como dijo la senadora Cabal, por epidemiólogos extremistas o fanáticos. La realidad es cruda. 45,000 muertos en solo un mes en el país de su amigo Trump. Entonces, las decisiones implican racionalidad, argumentos, precaución y también gradualidad. Ni más faltaba, las personas que presionan una apertura no lo hacen ni por maldad y mucho menos por mala fe ni con mala intención, pero tampoco se puede hacer ninguna apertura sin la precaución y planeación de todo lo necesario para disminuir el riesgo. Entonces, la realidad es que Colombia, y con el liderazgo de tantos gobiernos territoriales, ha podido liderar, atender esta máxima complejidad. Pero pues qué fácil es mentir, la mitomanía en micrófonos. La semana pasada era el helicóptero que fumigaba. No es el caguán, no es glifosato. Entonces hoy ya son los pactos políticos, ¿no? El secretario de salud es un experto en salud que respaldamos, que tiene una trayectoria y que además es del Partido Verde, no es cota aquí de nadie. Esto no es un regalo como el señor Rafael Rodríguez, secretario de Movilidad, preso, en regalo a los concejales presos del cartel de la contratación. Entonces, señor presidente, porque varias personas me han preguntado que de dónde saco yo qué cuotas a los concejales presos de la U de esa época. El mismo secretario de gobierno de la época del senador Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, gran amigo, hombre ilustre, lo ha reconocido públicamente en su momento, desde su cargo, que ese era un acuerdo político con Andrés Camacho Casado, por el cual el senador Petro le entregó la cuota de la Secretaría de Movilidad al secretario Rafael Rodríguez, que está hoy privado de la libertad en la picota. Entonces, un acuerdo, porque una precisión, porque la mitomanía hace mucho daño. Lo vemos con el presidente Trump y sus 46 mentiras diarias, y aquí no podemos replicar el modelo.